nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escogen entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procuro, Nicanor, Timón, Parmenés y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba acudiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Salmo responsorial. El Señor cuida de aquellos que aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son de la arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que han entrado en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrado a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créenme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créenlo por las obras. Y les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Decimos en cada misa en domingo el credo. La palabra credo significa yo creo y es una expresión de las cosas centrales de nuestra fe. Hay más que creemos en la fe cristiana, pero el credo dice las cosas más importantes, las cosas primeras de nuestra fe. Entonces, en cada misa de domingo tenemos un recuerdo de que creemos y otra vez decimos amén. Yo creo y yo voy a actuar en mi fe. En el Evangelio hoy, Jesús está enseñando uno de los misterios más importantes de nuestra fe y la primera parte del credo. Decimos en el credo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Recibimos de los judíos la verdad, un Dios, no más que uno,
y que este Dios hizo todo que existe. Y en el Evangelio, Jesús nos enseña más de esto único Dios. Él dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces sabemos que tenemos este Dios que hizo todo, el Padre Todopoderoso, y Jesús está explicando quién es. Aprendimos la identidad de este Padre. Los discípulos querían ver a este Dios. Por eso dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús explica que el Padre, el único Dios que hizo todo, es en Él y Él es en Dios Padre. Cuando los discípulos ven al Jesús, ven al Dios Padre. Jesús no es solo un humano, es Dios. Jesús no es solo un profeta ni un ángel del cielo para hablar con nosotros, es Dios mismo. Bueno, entonces Jesús es Dios. Pero también sabemos que Jesús no es el Padre, porque Él es el Hijo. Y aquí tenemos el misterio de nuestra fe. ¿Cómo es posible que Jesús es Dios y también no es el Padre, pero son uno? Decimos que hay solo un Dios, entonces no es que Jesús es en Dios, el Padre, no es que Jesús es un Dios y el Padre otro Dios. No, son un Dios. Jesús es verdadero Dios, igual con el Padre, pero hay dos personas. Aquí tenemos el misterio de la Trinidad. Y no podemos explicar la Trinidad con el lógico del mundo. No podemos entender completamente. Es misterio que Jesús reveló a nosotros. Creemos, pero no podemos entender completamente. Y como yo dije, tenemos el credo. Primero decimos que hay un solo Dios, Padre Todopoderoso, pero continuamos. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Aquí tenemos mucha de la identidad de Jesús, Hijo del Padre en Dios. Jesús es en el Padre y el Padre es en el Hijo Jesús. Eternamente ellos son uno, sino distintos, Padre e Hijo. En la Trinidad, Jesús es el único Hijo del Padre, siempre su Hijo. No había tiempo en que el Padre no tenía Jesús su Hijo. Por eso decimos que Él es nacido del Padre antes de todos los siglos. Este es un nacimiento eterno. Nosotros tenemos un tiempo en que no somos. Cuando yo estaba nacido, había antes un tiempo en que yo no existía. Pero por Jesús, Él siempre es en el Padre, Hijo del Padre. Y son lo mismo Dios. Como puedes tener luz en un lugar y lo mismo luz en otro, son lo mismo luz,
Por eso tratamos de explicar la manera en que es un solo Dios en dos personas, luz de luz. Y Jesús no es creado como nosotros, sino siempre es con el Padre. Por nosotros somos creados. No podemos hacernos mismos. Había en el principio Adán y Eva, y Dios los hizo. Antes no existían. Y después sí, tuvimos Adán y Eva. Dios siempre es. Y Jesús fue en el empiezo con Adán y Eva. Jesús fue en el empiezo del mundo para hacernos con el Padre. Bueno, este es bien complicado y es difícil de entender. Pero es importante porque tenemos que saber que Jesús es Dios, uno con el Padre, porque necesitamos Dios mismo para salvarnos. Dios hecho hombre. Hombre, sí, pero Dios en la carne. Es tontería creer que un humano normal puede ayudarnos, puede salvarnos. Es tontería. Pero si Dios se hizo carne, este vale nuestra fe. Este vale nuestra fe. Porque es importante que sabemos que Jesús es Dios. Bueno, entonces, creemos en un solo Dios y este Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre existe en comunidad 3 personas, un Dios. 3 personas que existen en amor entre las personas. Este es el misterio central de nuestra fe. Debemos conocer nuestro Dios en su identidad como Trinidad. Y hermanos, expresamos nuestra fe. Creo en un solo Señor, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesús es el camino al Padre, porque Él es la verdad y la vida. Presentémosle a Dios nuestras necesidades por medio de Él. Por tu Iglesia, el Papa, los obispos, los presbíteros y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que su vida sea siempre a imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos. Roguemos al Señor.
por todos los que se han enfermado con el coronavirus, por todos los que están al cuidado de ellos y por los gobiernos y las personas de todo el mundo, para que podamos experimentar la misericordia saneadora del Señor. Roguemos al Señor. Por el día de hoy, en el que celebramos el Día de las Madres, todas ellas reciban la sabiduría, la fortaleza y el gozo del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por todos los que Dios ha llamado de este mundo, para que gocen de paz y vida eterna, roguemos al Señor. Y por todas las madres de familia por quienes esta misa es ofrecida, unidos con María, Madre de Dios y todos los santos, roguemos al Señor. Padre, tu Hijo nos ha preparado un lugar especial, que su palabra guíe nuestras vidas y nos lleve hacia ti por siempre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Alleluia.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El siguiente fin de semana tenemos planes a tener la misa otra vez en el templo en persona. Pero para hacerlo necesitamos ayuda. Necesitamos voluntarios para ayudarnos a guiar a la gente cuando entran y también a limpiar el templo entre las misas. Vamos a tener una reunión este martes a las 7 en español, 6 en inglés, pero a las 7 en español, para ver quién puede ayudar y también para explicar qué necesitamos. Para ser voluntario en esta capacidad, tienes que tener menos que 65 años
y no puedes tener enfermedades como diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares o otros problemas que pueden causar más riesgo por tu salud. Bueno, entonces, este fin de semana vamos a añadir también 2 más misas en español. En esta manera podemos tener más gente con las restricciones que tenemos. No podemos tener más que 25% de la capacidad del templo. Entonces vamos a añadir estas 2 misas y en esta manera podemos tener más gente en la misa. Muy bien. Por favor, si tienes menos que 65 años y no tienes estas enfermedades, venga a ayudarnos en esta reunión este martes a las 7. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Pueden ir en paz.